2025 fue un año marcado por la fuerza de la naturaleza, que nos recuerda lo frágil que puede ser la vida frente al poder de la tierra, el agua, el fuego y el viento. Para abrir este recorrido de media hora por las catástrofes más emblemáticas, empezamos con un hecho que se registró el 28 de marzo en Myanmar. Allí un devastador terremoto dejó más de 3.000 fallecidos y centenares de heridos, convirtiéndose en una de las tragedias más duras de la historia asiática. El potente sismo de magnitud 7.7 provocó el derrumbe de numerosos edificios, mientras que otros quedaron peligrosamente inclinados. Además, ocasionó enormes grietas en el suelo. Los balances oficiales confirmaron que más de 3.600 personas perdieron la vida y unas 5.000 resultaron heridas, por lo que se declaró luto nacional durante 7 días. El terremoto también afectó a la vecina Tailandia. Allí las autoridades informaron que en Bangkok se registraron 22 fallecidos. La mayor cifra de víctimas se produjo como consecuencia del derrumbe de un edificio en construcción de 33 pisos. Un video del metro de Bangkok muestra lo potente que fue el sismo. Apenas unos meses después de aquel terremoto, otro sismo volvió a estremecer a la región. Esta vez ocurrió en el este de Afganistán, donde un potente movimiento de magnitud 6.1 dejó más de 2.200 muertos y unos 3.600 heridos, convirtiéndose en una de las tragedias más duras que vivió el país durante el 2025. El sismo ocurrió en la noche del 31 de agosto cuando las personas se encontraban en sus hogares descansando. La provincia de Kunar fue la más afectada. Aldeas enteras quedaron reducidas a escombros. Los fuertes temblores destruyeron 6.782 viviendas. La magnitud de la tragedia dejó escenas de dolor y desesperación con familias buscando a sus seres queridos entre las ruinas. Pero Afganistán no solo sufrió aquel desastre en agosto. Apenas 2 meses más tarde, otro terremoto de magnitud 6.3 sacudió el norte del país en plena madrugada del 3 de noviembre, dejando al menos 22 muertos y más de 900 heridos. Recordemos que el país está situado justo sobre 2 fallas tectónicas activas y eso lo convierte en uno de los territorios más vulnerables del mundo frente a este tipo de desastres. En otro punto de Asia, Filipinas vivió su propia tragedia cuando un terremoto de magnitud 6.9 dejó más de 70 muertos y unas 170.000 personas afectadas. En la noche del 30 de septiembre, el centro de Filipinas fue sacudido con fuerza. El sismo dejó más de 300 heridos y provocó graves daños en la isla de Cebú, donde viven más de 3 millones de personas. El temor a las réplicas y al colapso de estructuras obligó al hospital provincial a sacar a los pacientes al exterior para que recibieran tratamiento. Este ha sido el terremoto más fuerte que ha golpeado la región central de Filipinas en años. El temblor se produjo en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica. En medio de un año marcado por desastres naturales, la Tierra también despertó en Rusia. En la península de Kamchatka, un volcán que había permanecido inactivo durante unos 560 años entró en erupción, sorprendiendo a miles de habitantes. El 3 de agosto, el volcán Krachegnikov liberó una imponente columna de ceniza que alcanzó una altura de 6 kilómetros sobre el nivel del mar. La última vez que este gigante había despertado fue en 1463. Curiosamente, solo 4 días antes, la región había sido sacudida por un potente terremoto de magnitud 8.8 y todo apuntó a que ese movimiento telúrico tuvo mucho que ver con lo sucedido. De hecho, 6 volcanes se activaron de forma casi simultánea en la zona. Para el director del Instituto de Vulcanología y Sismología de la rama del Lejano Oriente de la Academia de Ciencias de Rusia, Alexei Oserov, estas erupciones en serie fueron un fenómeno extremadamente raro. A su juicio, el terremoto habría activado los centros magmáticos y le inyectó energía adicional. Por su parte, la Academia de Ciencias de Rusia informó que la parte sur de Kamchatka se desplazó 2 metros hacia el sureste después del terremoto.
Mientras Asia se veía golpeada por terremotos y erupciones, Europa también padeció un desastre sin precedentes. España vivió el peor año de incendios forestales de su historia. Más de 410.000 hectáreas fueron arrasadas por el fuego, una cifra 10 veces superior a la registrada en 2024. La magnitud del desastre encendió las alarmas en todo el país ibérico. Es evidente que estamos ante una de las mayores catástrofes medioambientales de los últimos años y que los daños personales en infraestructuras y en bienes públicos y privados, sin duda alguna, son elevados. Entre el 23 de junio y el 25 de agosto se registraron 113 incendios forestales de distinta intensidad, coincidiendo con la ola de calor más extrema desde que existen registros oficiales, es decir, desde 1975. 4 personas perdieron la vida y más de 35.000 se vieron obligadas a abandonar sus hogares ante el avance de las llamas. El 2025 no dio tregua. Mientras España sufría el peor año de incendios forestales de su historia, Texas, en Estados Unidos, enfrentó devastadoras inundaciones que dejaron más de 120 fallecidos, entre ellos unos 36 menores de edad. Todo comenzó en la madrugada del 4 de julio cuando intensas lluvias provocaron la crecida del río Guadalupe. Su desbordamiento causó graves afectaciones en varios condados, entre ellos Kerr, Travis y Burnett. El condado de Kerr fue el más impactado. De hecho, fue declarado como zona de desastre. Una de las escenas más dolorosas ocurrió en un campamento de verano a orillas del río Guadalupe, donde se encontraban unas 750 niñas. Al menos 27 menores y consejeros perdieron la vida luego de que el nivel del río aumentara más de 8 metros en apenas 45 minutos, según reseñaron agencias internacionales de noticias. Se trató de las peores inundaciones registradas en la zona desde 1987. La magnitud del desastre convirtió estas inundaciones en una de las más mortíferas de la historia de Estados Unidos. Otro fenómeno extremo que golpeó con fuerza el continente americano ocurrió en Brasil. Un poderoso tornado arrasó una ciudad del sur del país, dejando 6 muertos y más de 750 heridos. Su paso fue tan devastador que afectó a más del 90% de las viviendas de esa localidad. El fenómeno meteorológico ocurrió el 7 de noviembre y alcanzó vientos superiores a los 250 kilómetros por hora. El tornado dejó un rastro de devastación en Río Bonito do Iguazú, una pequeña ciudad de apenas 14.000 habitantes ubicada en el estado de Paraná que quedó prácticamente arrasada. En los últimos 30 o 40 años no habíamos visto un tornado de esta magnitud. Estamos hablando de un tornado de categoría 3 con vientos superiores a los 250 kilómetros por hora. Esto significa que es difícil que una casa o incluso un edificio comercial se mantenga en pie. Ante la emergencia, el gobierno del estado de Paraná declaró el 8 de noviembre calamidad pública, una medida que permitió liberar recursos de forma inmediata para atender a los damnificados y dar inicio a las labores de recuperación de la ciudad. En Asia, la naturaleza también golpeó con fuerza. En el centro de Vietnam, las lluvias torrenciales desataron inundaciones y deslizamientos de tierra que dejaron más de 90 muertos. Al menos 200.000 viviendas quedaron bajo el agua y más de 1.100 fueron destruidas o gravemente dañadas. Las imágenes que difundió la prensa local mostraron comunidades enteras con el agua hasta la cintura, un panorama que reflejó la magnitud del desastre. El sector agrícola también sufrió un golpe demoledor. 82.000 hectáreas de cultivos y más de 100.000 de plantaciones frutales se perdieron, mientras miles de cabezas de ganado y aves de corral murieron. Las autoridades calcularon que los daños provocados por las lluvias alcanzaron los 342 millones de dólares. Lo que hemos repasado hasta ahora muestra solo una parte de la magnitud de los desastres naturales que marcaron el 2025. El Caribe también fue golpeado por la fuerza de la naturaleza, dejando escenas de devastación. El paso del huracán Melissa, considerado el más poderoso del año, dejó al menos 75 muertos en Jamaica y Haití, además de provocar graves daños en la región. Uno de los lugares más afectados en territorio jamaiquino fue la histórica ciudad de Black River, que quedó devastada y fue definida como la zona cero del desastre.
Melissa impactó la isla el 28 de octubre como huracán de categoría 5, dejando 32 muertos, viviendas arrasadas, hospitales afectados y comunidades completamente aisladas. En Haití, el gobierno declaró el estado de emergencia el 2 de noviembre en 6 departamentos del país tras registrar 43 fallecidos y 13 desaparecidos. La medida se extendió hasta enero de 2026. Melissa también azotó Cuba y República Dominicana, dejando una estela de destrucción en el Caribe. En el bloque anterior recordamos cómo Filipinas sufrió el impacto de un devastador terremoto, pero la tragedia no terminó allí. El 3 de noviembre el país volvió a ser golpeado, esta vez por el tifón Kalmaegi, que dejó más de 140 muertos. El tifón también dejó unos 80 heridos y miles de desplazados. Las intensas lluvias provocaron severas inundaciones que arrasaron comunidades enteras, especialmente en la isla de Cebú, la segunda más poblada del país, donde se registraron la mayoría de los fallecidos. El presidente declaró el estado de calamidad nacional tras una reunión de emergencia con el objetivo de coordinar la respuesta ante el desastre y atender a los damnificados. El calor extremo que se registró en España en solo 2 meses dejó 1.180 muertos atribuibles a las altas temperaturas. Según el Ministerio de Sanidad, los decesos ocurrieron entre el 16 de mayo y el 13 de julio, lo que representa un alarmante aumento del 936% respecto al mismo periodo de 2024, cuando hubo 114 muertes. El 95% de los fallecidos tenían más de 65 años y 59% eran mujeres. Las regiones más afectadas fueron Galicia, La Rioja, Asturias y Cantabria. En solo 48 horas, más de 350 personas murieron y cientos resultaron heridas en el norte de Pakistán por las lluvias extremas del 14 y 15 de agosto que provocaron inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. Cientos de casas, líneas eléctricas, carreteras, puentes y otras infraestructuras quedaron destruidas o dañadas. Entre junio y el 20 de agosto, más de 700 personas perdieron la vida como consecuencia de estos eventos climáticos extremos. Un devastador terremoto de magnitud 6.8 sacudió al distrito de Dingri, al suroeste de China, el pasado 7 de enero, dejando 126 muertos, 188 heridos y 61.000 damnificados. El sismo destruyó numerosos edificios y provocó el derrumbe de más de 3.600 viviendas, según reportaron agencias internacionales. Durante 7 días se detectaron más de 3.600 réplicas que mantuvieron en alerta a la población y complicaron las labores de rescate. Un potente terremoto de magnitud 6.2 estremeció Estambul el 23 de abril, dejando 236 personas afectadas, quienes sufrieron lesiones secundarias debido a las caídas, saltos o ataques de pánico. Las autoridades confirmaron que, a pesar de la gravedad del sismo, no hubo víctimas mortales. Sin embargo, se recibieron más de 375 reportes de daños estructurales. Las devastadoras inundaciones que se registraron en Nigeria el 28 de mayo dejaron más de 200 muertos y comunidades arrasadas en la localidad de Mokwa, ubicada en el centro del país. Más de 500 hogares resultaron afectados y unas 260 viviendas quedaron completamente destruidas. Ahora mismo estoy en el lugar donde solía estar mi habitación. Lo he perdido todo. Mi esposa, mi madre, mis hijos y otros familiares están desaparecidos. La inundación nos lo ha arrebatado todo. 42 personas murieron y decenas resultaron heridas como consecuencia de fuertes tormentas y tornados que azotaron a varios estados del centro y sur de Estados Unidos. Cientos de viviendas, escuelas y empresas quedaron destruidas o gravemente dañadas. Según un conteo del Servicio Meteorológico Nacional reseñado por agencias internacionales, entre el 14 y 15 de marzo se registraron unos 87 tornados. Además, las tormentas avivaron unos 130 incendios forestales. Las intensas lluvias que se registraron el 5 de abril sobre la capital de la República Democrática del Congo dejaron más de 40 fallecidos, unos 50 heridos y cerca de 3.000 desplazados. El desbordamiento de un río causó graves inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra que afectaron gravemente la ciudad.
cientos de viviendas quedaron sumergidas, dejando a numerosas familias sin hogar. Un tornado sorprendió a los habitantes de la ciudad de Puerto Varas, ubicada en el sur de Chile. El fenómeno meteorológico que se registró en la tarde del 25 de mayo, con ráfagas de viento que alcanzaron los 178 km/h, causó estragos en la zona. Arrasó techos, ventanas, puertas, destrozó vehículos y provocó daños en al menos 250 viviendas. Las impactantes imágenes difundidas en redes sociales mostraron la estela de destrucción que dejó a su paso. Afortunadamente, no hubo víctimas mortales, aunque 19 personas resultaron heridas. El 5 de agosto, un deslave arrasó con una aldea entera en el estado de Uttarakhand, en el norte de India. Al menos 5 personas murieron y unas 100 se habían reportado desaparecidas. Las lluvias torrenciales provocaron un aluvión que dejó una escena de devastación total. En cuestión de segundos, el agua llegó a la aldea Darali, derrumbando edificios y dejando la zona sepultada. Un terremoto de magnitud 6.1 sacudió el oeste de Turquía el 10 de agosto, dejando un fallecido y 29 heridos. El sismo provocó el derrumbe de 16 edificios residenciales cerca del epicentro. Según las autoridades, 12 estaban abandonados y 4 seguían ocupados. Además, varias casas resultaron dañadas. El temblor se sintió durante unos 20 a 30 segundos en al menos 10 regiones, incluida la ciudad de Estambul, generando momentos de pánico entre los habitantes. El 8 de julio, 2 terremotos de magnitud 5.2 y 5.6 sacudieron Guatemala, dejando 5 fallecidos, más de 1.950 personas afectadas y unas 323 damnificadas. Los sismos provocaron daños severos en 145 viviendas, mientras otras 178 sufrieron afectaciones moderadas y leves. Según el Instituto Nacional de Sismología, luego del terremoto de magnitud 5.6, se registraron más de 345 réplicas. Unas 20 de ellas fueron sensibles en distintos puntos del país. Un terremoto de magnitud 6.0 sacudió la isla de Celebes, en Indonesia, el 17 de agosto. Una persona perdió la vida y 40 resultaron heridas, 8 de ellas con lesiones de gravedad. El temblor se sintió con fuerza en varias zonas cercanas, provocando alarma entre la población. El sismo dejó numerosos daños materiales, reflejando la vulnerabilidad de esta región altamente expuesta a la actividad tectónica. Un joven de 19 años fue detenido como presunto responsable de los incendios registrados en el estado de Nueva Jersey, en Estados Unidos, que devastaron más de 6.000 hectáreas. El incendio, que inició el 22 de abril, fue uno de los más graves registrados en dicho estado en las últimas 2 décadas. Las autoridades lo acusaron de no apagar correctamente una hoguera, lo que provocó el incendio. Unas 5.000 personas tuvieron que ser evacuadas de sus casas ante el avance de las llamas. Entramos en el tercer y último bloque de este resumen anual, marcado por fenómenos naturales que dejaron profundas huellas en distintas regiones del mundo. Uno de los casos más impactantes fue la tormenta tropical Raymond, que azotó México entre el 6 y el 9 de octubre, dejando 70 muertos. Las intensas lluvias afectaron distintos estados del país, provocando deslizamientos de tierra, daños en miles de viviendas y desbordamientos de ríos. Equipos de rescate fueron desplegados para brindar asistencia a las zonas afectadas y se instalaron refugios temporales. México no fue el único país golpeado por la fuerza de la naturaleza en octubre. En Nepal, las intensas lluvias monzónicas del 4 de octubre dejaron al menos 60 personas muertas y decenas de comunidades afectadas. En el distrito montañoso de Ilan, al este del país, un deslizamiento de tierra dejó 37 víctimas fatales. Las precipitaciones también provocaron inundaciones, dejaron numerosos damnificados y ocasionaron daños considerables en varias regiones. Las lluvias monzónicas en Nepal dejaron un saldo trágico y mostraron la vulnerabilidad de comunidades enteras. Y en Sudamérica, Bolivia también enfrentó el impacto de las precipitaciones. El país declaró emergencia nacional por las lluvias e inundaciones que afectaron durante semanas el territorio, con un saldo de 51 fallecidos y más de 375.000 familias afectadas.
Con esta medida, el gobierno buscó movilizar más recursos técnicos, logísticos y económicos hacia las zonas impactadas. Estos desastres naturales nos están exigiendo la declaración de situación de emergencia nacional. La afectación global es ya a los 9 departamentos. El Beni se ha declarado en desastre, el departamento de Chuquisaca, La Paz y Santa Cruz en emergencia. Hay 209 municipios afectados, hay 378.885 familias afectadas, tenemos 2.596 viviendas afectadas. En realidad, este año como nunca tenemos 818 viviendas destruidas, tenemos 51 fallecidos lamentablemente en el país, 8 personas desaparecidas, tenemos 29 unidades educativas afectadas por inundaciones. Estas lluvias, de acuerdo a los informes que tenemos del CENAMI, no se han registrado en el país hace más de 40 años. Y mientras las inundaciones golpeaban a Bolivia, otro desastre natural se desató en la región. En marzo, Chile fue azotado por severos incendios forestales que en tan solo 3 días destruyeron más de 15.000 hectáreas en el centro y sur del país. El fuego consumió gran parte de la vegetación en las regiones de Biobío, Ñuble, la Araucanía y los ríos. Entre el 23 y el 26 de marzo, los incendios dejaron 31 viviendas en evaluación. 3 completamente destruidas, 16 personas albergadas, 2 damnificadas y 2 lesionadas. Las imágenes eran aterradoras. En los sectores más afectados, las autoridades ordenaron la evacuación inmediata de los habitantes. La Corporación Nacional Forestal explicó que la magnitud del desastre se debió a vientos que superaron los 80 kilómetros por hora, descartando que la situación se debiera a las quemas agrícolas autorizadas. Mientras Chile enfrentaba el avance de los incendios forestales que arrasaron miles de hectáreas, en la vecina Argentina la situación también fue crítica. El 7 de marzo, en la ciudad de Bahía Blanca, las fuertes lluvias provocaron una inundación devastadora en esa zona turística y portuaria, donde en un solo día cayó la cantidad de agua equivalente a todo un año. El desbordamiento del canal Maldonado y del arroyo Napostá dejó a gran parte de la ciudad bajo el agua. De acuerdo con los reportes oficiales, 16 personas perdieron la vida y más de 1.400 tuvieron que ser evacuadas de esta ciudad ubicada al oeste del país en la provincia de Buenos Aires. El gobierno nacional decretó 3 días de duelo por las víctimas y aunque aprobó una ayuda económica al municipio para ayudar en la reparación de los daños ocasionados, el jefe de gabinete del presidente argentino, Javier Milei, dejó claro que el plan de reconstrucción recae fundamentalmente en la gestión del municipio y la provincia. Según los registros locales, se trata de las peores inundaciones en la historia de Bahía Blanca. Y mientras Sudamérica enfrentaba inundaciones devastadoras, en África también se vivieron tragedias naturales. Un gran deslizamiento de tierra en el oeste de Kenia dejó 36 fallecidos. El suceso fue provocado por las intensas lluvias registradas el 31 de octubre, que también ocasionaron inundaciones severas en varias zonas bajas del Valle de Kerio, una región conocida por su topografía montañosa y sus laderas empinadas. Más de 1.000 viviendas fueron destruidas por el lodo, dejando a cientos de familias sin hogar y a las autoridades en máxima alerta. Corea del Sur también enfrentó una tragedia sin precedentes. Al menos 27 personas perdieron la vida durante los peores incendios forestales registrados en la historia del país. El 22 de marzo se declararon los primeros incendios en varios distritos. La Oficina de Gestión de Desastres y Seguridad del país informó que 27 personas fallecieron y 30 resultaron heridas. Además, unas 37.000 fueron evacuadas de las zonas afectadas. Hasta el 27 de marzo, las llamas habían consumido cerca de 36.000 hectáreas de terreno y más de 150 edificios quedaron destruidos. Incluso el templo budista de Gunsa, construido hace 1.300 años al pie de la montaña, fue reducido a cenizas. Según medios locales, los monjes lograron rescatar algunas reliquias budistas de gran valor histórico y religioso.
Las condiciones climáticas secas, sumadas a los fuertes vientos, favorecieron la rápida propagación del fuego en diversas áreas rurales del país asiático. El drama de los incendios forestales también se hizo sentir en Norteamérica. En Los Ángeles, California, los intensos siniestros dejaron miles de afectados y arrasaron áreas residenciales enteras e infraestructura local. El gobierno de Estados Unidos los calificó como los más devastadores en la historia del condado. Los incendios registrados el 7 de enero avanzaron rápidamente debido a los fuertes vientos y la sequía persistente, dejando al menos 27 fallecidos. Más de 12.300 edificaciones fueron dañadas o destruidas, mientras que 180.000 residentes tuvieron que ser evacuados por la intensidad del fuego. La devastación que se vive en California es catastrófica. Miles de casas, escuelas y negocios han quedado reducidos a cenizas. Comunidades arrasadas, vidas perdidas, familias cambiadas para siempre. Son los peores incendios que han azotado a Los Ángeles en toda su historia. Y mientras Norteamérica vivió el drama de los incendios forestales más devastadores en la historia de Los Ángeles, en Asia la emergencia también se hizo sentir. En Tailandia, todos los habitantes de una ciudad tuvieron que ser evacuados por las graves inundaciones. En algunos lugares el agua llegó a alcanzar los 3 metros. Las inundaciones provocadas por varios días de intensas lluvias causaron la muerte de al menos 55 personas en el sur, centro y norte del país y dejaron más de 3.2 millones de afectados en 20 provincias. Songla fue la más impactada, declarada zona de desastre el 24 de noviembre. La ciudad de Hat Yai, con 190.000 habitantes y ubicada cerca de la frontera con Malasia, tuvo que ser evacuada por completo por las autoridades para proteger a la población y mitigar los efectos de este desastre. Fueron las lluvias más intensas registradas en 300 años en esta ciudad. Los primeros pisos de las casas quedaron completamente inundados, con niveles que alcanzaron entre 1.5 y 3 metros. El balance oficial habló de unas 941.000 viviendas con daños de diversa gravedad. Para cerrar nuestro resumen anual, recordamos una de las decisiones más polémicas tomadas por el gobierno australiano en materia de gestión ambiental, que generó una ola de indignación. Se ordenó el sacrificio de unos 750 koalas con francotiradores desde helicópteros. La operación se realizó en un parque nacional del estado de Victoria, una región que en marzo sufrió un devastador incendio forestal que arrasó unas 2.000 hectáreas. Según el Departamento de Energía, Medio Ambiente y Acción Climática, el siniestro dejó sin alimento ni refugio a cientos de koalas que quedaron gravemente heridos, deshidratados o al borde de la inanición. Ante esta situación, las autoridades decidieron sacrificar a 750 ejemplares disparándoles desde helicópteros, alegando razones humanitarias para evitar el sufrimiento prolongado de los animales. Sin embargo, la medida fue fuertemente criticada. Los defensores de la vida silvestre denunciaron que no era posible saber si un koala estaba en malas condiciones desde un helicóptero y cuestionaron por qué no se priorizaron alternativas como la restauración del hábitat o las labores de rescate. Así llegamos al final de este programa especial. 2025 fue un año que nos mostró la fuerza implacable de la naturaleza y la fragilidad de nuestras sociedades, pero también la capacidad de los pueblos para resistir y levantarse. Gracias por habernos acompañado en este resumen anual.